Les pongo en situación. Aquí y ahora comenzamos el segundo episodio de nuestro tiempo de exposición con Carolina Rueda Nieto, cuentera colombiana. Hemos hecho una paradita para que ustedes pudieran escuchar el silencio y ahora retomamos. Sigue siendo 11 de abril de 2023, estamos grabando en la biblioteca de la Cala de Chodes y esto es Estación La Cala. Estación La Cala, donde los nidos construyen pajaritos, juntos en su radio de acción. Voy a contarles algo que tiene que ver con la historia de este podcast. Todos ustedes recuerdan dónde estaban, qué hacían, cómo se sentían el 15 de marzo del año 2020. Era domingo y unas horas antes de comenzar en España el confinamiento por la pandemia COVID-19. Carolina Rueda había llegado a la Cala el día de antes por la mañana, después de que se suspendiera su recién comenzada gira por España. Era urgente y no era nada fácil buscar cómo podía trasladarse hasta Madrid y alcanzar un vuelo que la regresara a Colombia. Hubo que hacer decenas de llamadas, aguardar durante horas al otro lado de líneas telefónicas que repetían en bucle tonos insoportables, escuchar respuestas más o menos remotas, todas ellas frustrantes, menos una. Sí, hubo final feliz. Hacía tiempo que le habíamos comentado a Carolina nuestro deseo de grabar una entrevista con ella y no se nos ocurrió mejor cosa que intentarlo en medio de semejante tensión. Improvisamos un estudio de grabación, nos peinamos, nos maquillamos, importante peinarse y maquillarse para hacer radio, y conversamos improvisadamente durante una hora. Estación La Cala todavía no existía. Hubiera sido nuestra acta de nacimiento. ¿Pueden imaginar qué salió de aquel experimento? Les invitamos a que lo imaginen porque nunca lo escucharán. Como nosotros tampoco lo hemos escuchado nunca, es más, lo hemos olvidado. Sí recordaremos todo lo que no fue aquella grabación durante esas 48 horas. Sí recordaremos que nuestra vida estaba cambiando mientras Carolina Rueda enseñaba a Ana Mareca, la realizadora de este podcast, a cocinar arepas. Carolina Rueda, segunda parte, segundo acto, tiempo de exposición, y empiezo con dos preguntas obvias. Cuando todo se viene abajo, lo mejor es comer arepas. Ay, Dios. Mira, cuando todo se viene abajo, lo mejor es seguir viviendo. Y las arepas en esa ocasión fueron eso, seguir viviendo. No sé si recuerdas también que tenía yo un amigo que estaba muriendo en ese momento. No por el COVID, sino por la otra pandemia que hemos tenido en el mundo, ¿no? Con el cáncer. Y fue muy loco porque ya en perspectiva lo que yo observo es que la muerte de ese amigo me mantenía coherente frente a la locura de la pandemia, y la locura de la pandemia me mantenía coherente frente a la muerte de ese amigo. Ese amigo que creo que merece la pena que recordemos su nombre. Moisés Mendelevich. Un gran narrador. Y un compañero con el que viajé muchísimos años por el mundo. Viajábamos juntos, éramos dos figuras bien, bien curiosas porque Moisés medía, no sé, casi 1,90, un hombre guapísimo. No es que yo no lo sea, sino que él era muy exóticamente guapo, ¿te acuerdas? Tú no eres un hombre guapísimo. Exactamente. Pero era esta cosa de Moisés, era una figura muy, muy llamativa en el mundo, ¿no? Y viajábamos juntos, entonces, claro, con ese nombre y ese apellido, todas las aduanas se abrían y a mí me detenían en todas porque tenía un pasaporte colombiano. Entonces él me decía, cosita, no te preocupes, yo traje un libro corto para esperarte, algo así como En busca del tiempo perdido, o José y sus hermanos. La segunda pregunta, al hilo de que en ese momento nos estaba cambiando la vida, la segunda pregunta es, ¿cuántas veces ha cambiado tu vida? Bueno, en general siempre ha cambiado mi vida. Ha cambiado. En general, siempre que hay planes, no funciona.
la vida mía funciona más allá de los planes. Digamos, he sido de una terquedad emblemática con el tema de contar cuentos y de ser una cuentera. En eso es, digamos, en lo único que me he mantenido a sol, a sombra y a rajatabla, ¿no? Pero el cómo se vive esa experiencia siempre ha sido extraño y novedoso e inusitado. Incluso cuando volteo hacia atrás y miro, digo, qué loco, ¿no? De verdad he logrado vivir de contar cuentos toda la vida. Y recuerdo que una vez estaba hablando con Oswaldo Pay, eh, entonces yo le decía, es que es muy loco viajar como cuentera, ¿no? Porque llegas a los aeropuertos y te dicen, motivo de la visita, y uno dice, vengo a un festival de contar cuentos. Entonces ya te miran raro, de narración oral, o como nos contaba ayer Magda, de natación oral, de esas cosas raras que la gente entiende de que qué es esto que haces. Y Osvaldo dice, tú no sabes lo que es ser malabarista, porque llego y paso con las bolas, con las pelotas de hacer malabares, y todos los policías me dicen, pero malabarista de... y mueven las manos como si estuvieran ellos tirando las bolas, y él dice, sí, sí, de los de... Dice, pero bueno, eso es raro, pero una vez me tocó compartir habitación con un mago que viajaba con un conejo. Y decís, mira, como decía el torero, es que hay gente pató en este mundo, ¿no? En este mundo, y con lo grande que es, fuiste a nacer en Cali. Sí, en Cali, Colombia, Suramérica, Vía Láctea. Calentico. Calentico. Bueno, es curioso porque no soy de familia bayuna. El Valle del Cauca, que es la región donde queda Cali, es una región de tradición también. Familias muy emblemáticas, pero mis papás no, mis papás venían de Bogotá y de Santander. Santander en Colombia es una región, ¿m? No una ciudad. Y Bogotá queda en otra región. Pero mi papá, debido a la muerte violenta de su papá, terminó creciendo en Bogotá y ahí se conoció con mi mamá. Entonces nosotros éramos como unos migrantes que sabíamos que teníamos familia grande, pero nunca estaba esa familia tangible. La familia grande estaba afuera. Éramos testigos de las familias grandes de la gente nativa de la región, ¿no? Entonces, bueno, las cosas que se comían en mi casa no se comían sino en mi casa. Después tuvo que llegar una empleada que trabajaba en la cocina de la casa, que traía todas las tradiciones de la región. Y ahí empezamos a conocer un montón de comida tradicional bayuna que no conocíamos antes porque se cocinaba más a la bogotana o a la santanderiana que a la bayuna. Eso respecto al gusto y al oído, ¿a qué sonaba Cali en los 70? A salsa, mucha salsa. Cali siempre ha sido una ciudad muy mixta, muy, una cultura muy, se me fue la palabra que quiero decir, pero ya me llegará. No es una cultura tan cerrada, aunque es una cultura cerrada, pero se decía en Cali que en cada familia había, en el momento de la mafia, había un mafioso, un guerrillero, un médico, un cura y uno que no hacía nada. Es una cultura así, muy mixta, no es la cultura cerrada de Antioquia, digamos, de la zona de Medellín, que tiene muy claro el clasismo y no, en Cali es una cosa bastante más mixturada. Y la salsa era, digamos, el núcleo nuclear del crecimiento. Bailar salsa, porque claro, hay una cultura negra muy poderosa. Estamos al lado del Pacífico. Yo recuerdo cuando llegué a vivir a Bogotá, que volví como a los 2 años, como a los 2 meses a Cali y volvieron a aparecer los negros en mi vida. Y de repente decís, ¿cómo así? Se me habían desaparecido y no me había dado cuenta. Porque al principio en Bogotá no llegaba la gente negra se quedaba en regiones más apacibles, más gratas climáticamente que Bogotá, que tiene esta fama en el país de ser la nevera, de ser fría, de ser arisca, ¿no? Y cuando volví dije, oh, había perdido un ingrediente que para mí era súper natural y que ahí me di cuenta de qué tan natural era. ¿Y a qué sonaba tu casa? Mi casa sonaba a radio, toda la radio estaba encendida, cada uno en una emisora porque mi papá trabajaba en radio. Entonces éramos como vigilantes de las radios, cada cual de su pasión, ¿no? Entonces el que oía rock, mi mamá que oía noticias o la radio, la emisora central, mi hermano y yo que oíamos la romántica, mi otro hermano, ¿no? La de baladas.
y nos hacíamos cargo, o sea, por la noche sonaba la nevera y las radios, cada una en su emisora. Y cuando se iba la luz, el silencio, que era aterrador, porque nunca habíamos escuchado el silencio, siempre estaba una radio encendida. ¿Cuántos años tienes cuando llegas a Bogotá? 17. ¿Y te acuerdas de los primeros días? Sí, claro, claro. Yo recuerdo que yo me subí, bueno, a mí me sobreprotegían mucho en Cali. Entonces, si yo me demoraba 5 minutos en llegar a la casa, más o menos llegaba el FBI a buscarme a ver dónde estaba, porque seguro que me habían robado, violado, matado o algo así, ¿no? Pero era porque era la niña menor de la familia, entonces había como una obsesión, ¿no? De cuidado. En cambio, cuando llegué a Bogotá, lo que yo quería era que los tíos no me fueran a poner esa red. Entonces yo me iba muy temprano para la universidad y volvía muy tarde de la universidad, aunque yo no tuviera clases sino, no sé, 4 horas o 6. Y me quedaba dando vueltas, yendo a cine, caminando por las calles con tal de no regresar pronto a casa, porque la casa además no quedaba en la zona centro de Bogotá, sino en un espacio bastante inaccesible, era una especie de chalet. Em, entonces recuerdo que yo me subí al autobús para ir a la universidad y había un pedazo que comprendía, después una zona oscura que yo no entendía qué era y aparecían de repente 2 o 3 esquinas que reconocía y sabía que estaba donde tenía que estar. Pero siempre me daba terror ese recorrido hasta la universidad, que era larguísimo, era como una hora, hora y cuarto, ¿no? Y poco a poco, cuando ya vas reconociendo los espacios y los territorios por los que vas pasando, y a controlar un poco la ciudad. Después, al poco, llegó a vivir mi hermano mayor ahí a Bogotá, que también estaba viviendo en Cali. Había vivido en Estados Unidos, había regresado y llegó a vivir a Bogotá. Y a causa de donde vivía mi hermano, de donde vivían los amigos que iba adquiriendo en la universidad, empecé a conocer la ciudad. ¿Y sigues viviendo en Bogotá? ¿Vives en el barrio de la Magdalena? Qué linda con el de la Soledad. Ujú. ¿Qué relación tienes con la ciudad? Bueno, Bogotá es una ciudad que amo, a la que le debo mucho y que también me debe mucho, creo yo. Pero es como esa relación que tienes con esas ciudades malditas, ¿no? Como decía Moisés, que eran esas ciudades destartaladas de Latinoamérica, ¿no? Que son las metrópolis destartaladas, ¿no? Que no tienen ningún orden, que crecen de manera desmesurada, que terminan acogiendo a gente que no forma parte, digamos, originariamente de ahí. Em, y todas esas ciudades que tienen esas características, tú no puedes tener una relación intermedia con ellas. O las odias para siempre y no podrás vivir ahí, o las amas para siempre y podrás vivir ahí. Eso no lo he visto yo aquí, en España, digamos. No veo ese tipo de destartale. ¿No? Porque es que ayer creo que te contaba cómo está Bogotá, no, hoy te contaba cómo está Bogotá, el tráfico, no sé qué. Y claro, puedo quejarme, pero como solo como uno se puede quejar de algo que ama, con dolor, con tristeza, con pena, ¿no? Pero que irremediablemente amas. Yo amo el cielo de Bogotá cuando se deja ver. Amo las montañas de Bogotá, que me parece una cosa preciosa, esa imagen de las montañas ahí tan cerca. Amo la carrera séptima, que ahí pues ahora casi es toda peatonal un buen pedazo y entonces es maravilloso ese recorrido por la séptima donde consigues todo. En 20 calles encuentras de todo, o sea, un rally de cobayas o una, ¿cómo se llama esto que cantas y está la letra ahí? Un karaoke. Un karaoke para ir cantando por la calle, una señora que imita a Celia Cruz, no sé, alguien que te vende libros de agáchese, ¿no? Alguien que vende zapatos, ¿no? Es un lugar fantástico, ¿no? Ese recorrido por Bogotá para mí es fantástico. La ciudad y la gente. Y la gente, O sea, tu sí, gente, ¿qué relación tienes? con ellos, bueno, están mis amigos, ¿no? Casi mis hermanos de la vida, están ahí. Em, Cuando añoro el cielo de Bogotá. Después, cuando voy a Cali, de repente me surgen un montón de melancolías. Pero como la vida adulta la he hecho en Bogotá, los amores los he vivido en Bogotá, las pérdidas las he vivido en Bogotá, los hallazgos también, pues Bogotá es lo que añoro. ¿Y qué relación tienes con el país, con Colombia? Lo mismo. O sea, algún día hablaba con un muchacho músico muy hermoso de una obra de teatro en la que estuve. Y él hablaba de que su padre había vivido un par de años, no sé si fue en Estados Unidos, tal vez, es también músico.
Entonces me dijo una cosa que me pareció reveladora. El muchacho tendrá 25 años, ¿no? Entonces dice que todos los que se van siempre piensan que tal vez se debían haber quedado. Y todos los que nos quedamos siempre pensamos que tal vez nos deberíamos haber ido. Y que eso es una enfermedad que adquieres cuando eres un viajero. No hay manera de estar completo en ningún lugar, ¿no? Yo estoy en Colombia y añoro irme. Y estoy fuera de Colombia y añoro volver, ¿no? Valoro todas los beneficios de sociedades más serenas o más tranquilas o más equitativas o más seguras. Pero por otro lado, también esa locura bogotana, y ahora que tengo una sensación mucho más de casa, porque tengo más el barrio, tengo más amigos en el barrio, los secretos del barrio, dónde se compra esto, dónde se consigue esto. Lo sabes, hace un tiempo tengo un perro y es muy gracioso las puertas que te abre el perro en el mundo, ¿no? Porque entonces vas por la calle y te dicen, ¿y el perro? Y un señor que nunca has visto o una señora que nunca has visto, ¿y el perro? Y uno dice, no, pues está en el colegio. Y dice, ¿y qué aprende? No, no, solo va a caminar, a jugar. Y decís, y esta persona, pero claro, ya te vuelves una figura con el perro, pero entonces descubres que esa señora cose o tiene un restaurante y ese barrio que se ha llenado de sentido me resulta maravilloso porque también está lleno de secretos. Mi sobrina fue el año pasado y pedía cosas, necesitaba, es americana, gringa, ¿no? Entonces, tía, es que necesito esto o quiero esto. Y yo, mira, vamos a tal sitio, vamos a tal, no sé, tal. Y estábamos de viaje en distintos lugares, ¿no? Y después yo venía para Estados Unidos a una gira. Iba para Estados Unidos para una gira. Entonces me dice, tía, pero es que tú conoces gente en todos lados. Y le digo yo, mi amor, es una larga vida. O sea, yo tengo en este momento la edad que tengo y llevo 35 años viajando. Entonces, claro que yo no tengo gente que conozco, yo tengo familia en todo el mundo. Sí, llego a las casas y me instalo como familia, no me instalo como una visita, porque si fuera una visita tal vez no volvía. Claro, muy pequeño grupo, realmente es un pequeño grupo, pero en cada sitio hay un pedacito de esa familia. Reivindicabas, loabas, más que reivindicar, loábamos juntos la palabra nudo. Hay otra que está muy presente en tu vida, que es la palabra conflicto. Está en el cuento y está en el país y está en la realidad. La guerra en Colombia, por las razones que sean, se ha llamado conflicto, no se ha llamado guerra. Conflicto. Claro, sí, no, y en mi vida yo siempre estoy en conflicto con algo. Y siempre me mantengo en conflicto con el medio escénico colombiano, con la alcaldía colombiana, con los cuenteros colombianos, con el conflicto. El conflicto es como no me acuerdo en qué cuento era que había una abuelita que todo el tiempo mandaba la mierda a los nietos, ¿no? Y a veces se ponía mal, pero lo seguía mandando al carajo, siempre. Y una vez vuelven y la abuela no los manda al carajo. Y dicen todos los nietos, se va a morir. Y se muere, claro. O sea, el conflicto de todas maneras te mueve la vida, no te deja en paz. En esta gira que he tenido conflictos administrativos, ¿no? Entonces decís, pero si yo quería no hacer nada, pero todos los días tengo que resolver un conflicto o un gallo, como decimos en Colombia, ¿no? Un algo que hay que resolver, que tengo que tal, que... Después llego a Bogotá y una cosa que aprendí es que antes yo me encerraba. Después de un tute como el que me pego en una gira, llegaba y me encerraba, que es como ir en un tren bala y que se caiga un bulto de papa en el suelo. Pues si no te deprimes, te mueres, porque es que es demasiado freno para el ritmo que llevas, ¿no? Y después aprendí que no se puede parar así, que yo tengo que llegar y, claro, primer día descansas, pero quedo con alguien para comer al otro día. El perro te obliga a salir, a encontrarte con la gente, a saludar, a parar a tomarte un café, a caminar, a no quedarte encerrada en la habitación y inmediatamente la vida continúa, porque estás en la batalla del diario vivir, que es muy loco, porque decís yo quiero parar y después decís mentira,
ya quiero hacer algo. O sea, paro un día en Sevilla, en este viaje paré un día en Sevilla, todo un día hice pereza. Pero a las 5 de la tarde ya estaba que, como dicen aquí, culo de mal asiento. Sí. Sí, que uno dice, yo quiero hacer algo, ya quiero hacer algo, salir a dar aunque sea la vuelta a la manzana, ¿no? Te has recorrido Latinoamérica, te la recorres palmo a palmo, contando, escuchando. ¿Reconoces señas de identidad comunes dentro de la pluralidad de toda América Latina? Todo? Esto que te digo, la cosa destartalada, la cosa mal planificada, que ha hecho culturas muy de sobrevivientes, muy resolutivas, muy vivas. Eso lo puedo reconocer. Que eso en ocasiones termine mal, digamos, construya muchos vicios desagradables en alguno de los países, pues existe. Pero es esta cosa resolutiva, que también es algo que veo en la narración. El narrador es un actor resolutivo. Es un actor que no se queda esperando que le resuelvan, sino que resuelve. Y eso me encanta de ser la actriz que soy. Sí, la cuentera que soy, ¿no? Que no me quedo esperando a que venga el director y me diga qué hacer. No, es que a la hora de la escena yo tengo que resolver. Y esa naturaleza resolutiva me parece maravillosa porque es creativa, es disponible, es dúctil, es flexible. Palmera. Sí, Palmera. exacto. Por eso se puede llegar tan alto. Por el cimbrearse, ¿no? Sí. Para aguantar los huracanes. Tienes una frase, y mira que yo no gusto demasiado los adjetivos. Estás utilizando estos días uno que se me ha pegado. Tienes una frase gloriosa. Ese adjetivo no estaba en esta casa hasta hace 2 días. La voy a leer. En América, en contraste con Europa, hubo un momento en el que pasamos del asombro a la hartura, de la desnudez al barroco. Ese momento está fechado hace siglos. ¿Queda algo de ese momento? Sí, el pensamiento mágico, por ejemplo, ¿no? Una cierta desvergüenza, un cierto quiebre de cintura que se mantiene, ¿no? Y que nos reclaman mucho también, ¿no? Cuando dicen, es que ustedes son muy desordenados, pues claro, ¿cómo vamos a ser ordenados? No hay manera de ser ordenado cuando la historia no ocurre en orden, sino que se atraviesa la naturaleza con el automóvil. Perdona, no puede haber una cosa que fluya de manera ordenada. Y esa multiplicidad de recurso, porque finalmente termina siendo todo un recurso, me parece que sigue habitando el continente. Hablas del pensamiento mágico. En la escuela nos enseñaron que los griegos se inventaron el discurso de la razón para acabar con los mitos. De alguna manera también con el pensamiento mágico. ¿Crees que tuvieron éxito los griegos? No, ni lo deben tener nunca. Me parece súper clave. O sea, yo creo que la ciencia surgió para explicar el mito, pero no para matar el mito. El problema es que creemos que la ciencia reemplaza el mito. Claro, la ciencia me puede explicar por qué veo el sol salir por un lado y acostarse por el otro, pero no explica el milagro de que eso siga ocurriendo todos los días. Hay una cosa que me fascina de la inercia, ¿no? De la ley física, que es que los planetas giran en una órbita, pero podrían no girar en esa órbita, es pura pereza. La inercia es una ley de la pereza, que es la misma ley que tenemos cuando hablamos del, ¿cómo es que se llama ahora? El estado, la zona de confort, ¿no? Entonces los planetas podrían girar, hacer la misma órbita, pero digamos, hoy pasamos por aquí, mañana pasamos por allá, la medida de la órbita va a ser siempre igual, pero ¡ay, qué bueno volverlo a hacer por donde ya conozco!, ¿no? Esa actitud me parece que forma parte del universo mágico, no del universo científico. Es inexplicable por qué ocurre así. Y a eso es a lo que apunto yo cuando hablo del misterio. Se nos olvidó que solo se trata de aclarar el mito,
no se trata de eliminar el mito. No sé, hemos hablado en estos días de médicos, ¿no? Alguien me contaba, una cosa del pensamiento mágico que dice que si tu niño tose, tú le picas una cebolla, le partes una cebolla en 4 y la metes debajo de la cama y la lágrima de la cebolla hará que el niño deje de toser. Una amiga tiene al bebé con la tos, la lleva donde la pediatra le da medicamentos, no mejora, hasta que la amiga hace pues lo que la mamá le ha dicho, que es parta la cebolla, pégala bajo la cama o en la mesa de noche y la niña se mejora. Al poco la ginecóloga tiene un bebé y le da tos al bebé y la ginecóloga aplica toda su ciencia y finalmente la llama y le dice, pues mira, no sabía qué hacer e hice lo de la cebolla. Y no sé por qué, pero funciona. Y vos decís, claro, es que estamos hablando de otro universo. El conocimiento natural existe y vale. También te has recorrido España palmo a palmo. Y palmo a palmo es palmo a palmo. Llevas como... No llega a 2 meses. Creo que ya llevas 50 y tantas funciones. Vas camino de Málaga, Madrid y Pontevedra los últimos días que te quedan. ¿Cómo estás en España? ¿O cómo eres tú en España? Ay, maravilloso. Me siento muy dueña del espacio. Aprendo de mí mucho cuando me muevo en España porque aquí aprendí a defenderme, a comprender una lengua distinta, a utilizar recursos distintos, ¿no? Siempre aprendo algo nuevo en España cuando llego a casa, ¿no? Y lo que noto es que adquiero mucha libertad creativa, por ejemplo. Llego como preñada de muchas posibilidades, de ideas, de lecturas, de autores, que después cuando caigo en el maremato nacional, en el ninguneo, en la falta del recurso, en la dificultad, se me va pegando como una brea. Y me gusta la palabra brea porque es esa masa pegotuda y negra que sirve para hacer carreteras, ¿no? Es esta sensación de que me unto de la brea y después tengo que sacudirme para poder seguir como volando. Y eso me fascina cuando vengo, ¿no? Porque hago el mapa, pienso, tengo muchos momentos solitarios, tengo mucha acción, mucha narración. Algún cuentero una vez me decía, pero Carolina, 60 funciones en 2 meses. ¿Es posible levantarse 60 días a contar cuentos? Y le digo, muchacho, pues es que es como ir a los Olímpicos. O sea, uno va a los Olímpicos una vez, yo voy a los Olímpicos una vez al año, no cada 4 años. Yo voy a los Olímpicos una vez al año. Y puede que me suba 70 veces al escenario, pero puede que en el resto del año me suba 15. Entonces, ¿cómo voy a desaprovechar este momento que es un momento donde todo crece, donde pruebo todo lo que hago y estoy conociendo? Y no solo España, ¿no? Francia, Bélgica, Portugal, Sí. donde también tienes otras familias que te acogen. Eras muy jovencita y ya enseñabas el oficio de aprender cuentería a otros jóvenes y lo sigues enseñando. Creo que ahora con más tiempo y con más energía. Quien haya escuchado el primer capítulo de este episodio y está escuchando el segundo, no va a dudar. Eres maestra. La pregunta es, ¿qué significa para ti serlo? A ver, apenas lo dijiste, yo me veo, digamos, adelante de una fila con el machete abriendo camino. Eso, se trata de abrir camino y de evitar que te suban en un pedestal, porque el gran conflicto es que todo el mundo te quiere poner en un pedestal y el pedestal es un lugar súper incómodo, porque del pedestal cuando te caes te rompes. En general los pedestales están hechos de algún material rompible y tienen una condición que yo detesto, que es el estatismo, la cosa dura, tiesa. Entonces he batallado mucho para que no me pongan en los pedestales y he batallado con gente que pretende ponerme en el pedestal.
Y mi batalla es, no me quites la libertad, yo tengo que tener el derecho, repetimos la palabra, al fracaso. Porque cuando tú estás en el pedestal no puedes fracasar, tienes que sostenerte en el dedito gordo del pie como un angelito y no portarte mal, porque si te mueves te caes. En cambio, cuando no estás subido en el pedestal y estás abriendo camino, puede que te mojes un pie, que te vayas a un pantano, que te caiga un árbol en la cabeza. Y ese derecho es el que hace que para mí siga siendo interesante el oficio. Creo que cuando hablamos la otra vez, en aquella grabación que no queremos oír, yo decía, no, es que yo no estoy todavía mirando atrás en lo que he hecho. Yo estoy mirando adelante de todo lo que se puede hacer con lo que hacemos. Y en tanto eso me gusta abrir territorio y ganar terreno, ¿no? Ganar terreno que no va a quedar solo para mí, sino ya este campo está brozado, es que se dice, o sea, limpio, para que otro llegue y desbrozado y pueda seguir andando aquí. No sé a dónde se puede llegar con estos territorios, pero es muy bello probar a ver si aquí, ve, y si aquí, y si acá, y si me muevo por acá. Esa libertad me parece maravillosa y me parece que es lo que te tiene que dar toda una vida. Yo no estoy empezando de cero. Yo estoy aprovechando todos los caminos que he tenido para seguir abriendo más caminos inusitados, digamos. No quieres mirar atrás. Pero miro, pues sí. Y a estas alturas del siglo puedes contar tu vida. O una vida ya. Incluso creo que vas a poder responder a esta sencilla pregunta. ¿Crees que la vida tiene sentido? Creo que uno se inventa el sentido de la vida. Y que el sentido de la vida es buscar el sentido de la vida. Sí, o sea, tiene que ver con, aunque sea el sinsentido, pero el ejercicio de vivir es un ejercicio de explorar, de conocer, algún día pensé que no quería seguir viajando y dije, y si me dicen anda te vamos a invitar a Tailandia o te vamos a invitar a darle una vuelta a Marte, dirías que no. Y dije, no, ni de riesgos, yo quiero ir, yo quiero saber, porque lo que más me gusta es ver y saber y conocer y descubrir. Y para eso no hay que ir lejos, puede ser al lado de tu casa, pero el deseo de encontrar esas historias que te reparan o que te horrorizan, porque el espíritu humano es muy bestial. O sea, encuentras la capacidad de reparación en el más frágil de los frágiles y la capacidad de destrucción en el más completo de los incompletos, ¿no? Y ese descubrimiento del espíritu humano, de la posibilidad del vivir y del conocimiento, me sigue siendo un hambre insaciable. Cuando nos acercamos al final de las entrevistas, proponemos una lista de palabras que sirven para decir lo no dicho hasta este momento o para dejarlo sin decir. ¿Por qué no? Son palabras que se van quedando, se van enredando en los márgenes del guión, libres de cualquier encadenamiento sintáctico. Son palabras, y creo que la metáfora, después de toda tu experiencia estos años, te puede gustar. Son palabras planeta. Entre todas conforman algo parecido a un universo. Esta vez va a ser el tuyo. Puedes comentarlas con otra palabra, con una frase, con un silencio, incluso con dos silencios. No vamos a discutir después de todo lo que has dicho de lo que te gusta el conflicto y la pelea y la batalla, pero sí que te voy a pedir que las respuestas sean condensadas. Voy a utilizar la palabra condensada. Seré breve, gracias. Condensada. Seducción. Encanto. Tiempo. Todo. Ritmo. Gracia y alegría. Secreto. Motivo. Memoria. Alimento. Imagen. Unidad mínima de vida.
Puedes hacer frases, ¿eh? Sí, es la unidad mínima del vivir, del construir las imágenes. Riesgo. Actitud, es una actitud de vida. Que merece la pena. Sí, claro. Repetición. Crecimiento, investigación, profundidad. ¿Hay cuentos si no hay repetición? Yo diría que hay hecho, ocurre el hecho, pero el cuento implica que lo repitas para que el hecho adquiera su calidad de cuento. Porque si no es solamente una anécdota o ni siquiera una anécdota, un evento, pero en la repetición adquiere su calidad de cuento. Emoción. Es como un camino de exploración. ¿Es causa o consecuencia? Ambas, causa y consecuencia. La emoción te inspira para ir en busca y te descubre nuevas emociones. Espíritu. Es una llama que huele, que arde, que ilumina. Maravilla. Es una capacidad de ver. Ya sé que hemos hablado mucho, pero voy a repetirlo. Miedo. Es uno de los motores y es uno de los más difíciles compañeros de la vida. Juego. El juego es tejido. El juego tiene leyes y descubrir las leyes hacen que el juego ocurra. Violencia. Es el dolor. Es la negación de la diferencia. Puede ser necesaria. Lo que creo es que es imposible evitarla. Es como cuando te tienen que curar una herida. Arde, pero hay que hacerlo. No puedes, no. Entonces la violencia me parece que en su justa medida tiene que ver con un proceso de cambiar de un lugar a otro. Poesía. La poesía es un aroma, es un hálito de vida. Paciencia. Hay dificultad, qué cosa tan complicada la paciencia. Ha tocado aprenderla por años y no termino de pillarla. Respiración. La vida. Verdad. No es una. La verdad está en muchos lugares y significa cosas distintas según en qué momento de los procesos estés. Placer. Bueno, aristas. Tiene aristas, tiene riqueza, tiene muchos colores. Palabra. Bueno, la palabra es el motivo de mi vida y creo que lo que más me gusta de la palabra es que es un objeto abstracto que intenta poner en concreto lo inefable. Voz. Yo creo que el máximo secreto, la voz, habla de siendo una cosa tan material, ¿no? Que tiene color, textura. Es maravilloso cuando encuentras esa voz que te ampara, que te redondea, que te acompaña. Que a veces lo único que necesitas es una voz de aliento. Silencio. Una última nota. Antes, una última nota tuya. Voy a leerte. Antes tal vez se contaba para aclarar las dudas. Ahora se cuenta para fortalecerlas,
para validar la presencia de un ser que pregunta por el mundo y el devenir como un derecho espiritual. Es la pregunta lo que finalmente el arte trata de sacar a flote, la situación, el conflicto, la inquietud. ¿Qué preguntas tienes ahora mismo dentro? Un montón de preguntas que hablan de la edad, de la síntesis de lo vivido y de la proyección hacia el futuro. Entonces no te puedo decir una, sino entender cada día que entre más libertad puedas ofrecer y enseñar, más sentido ha tenido tu vida. Anochece en Chodes, apenas entra ya la luz del atardecer por las ventanas de la biblioteca de la Cala. Carolina Rueda Nieto, muchas gracias. A ustedes. Final de la segunda parte. Ya no hay más partes. Hoy, en Tiempo de Exposición, hemos entrevistado a Carolina Rueda Nieto. En la realización técnica, Ana Mareca. Entrevista y dirección, Grasa Toro. Si quieres apoyar nuestro podcast, puedes hacerlo a través de la plataforma de Patreon La Cala. También puedes apoyarnos invitando al universo a escucharnos. Estación La Cala, donde los nidos construyen pajaritos. Juntos, en su radio de acción.